muchos artículos en favor de esa educación intercultural bilingüe. En la Constitución, en el preámbulo, la Constitución que tenemos ahorita, hoy en día, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos varios artículos referentes a lo que es la educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, que en el idioma oficial, aparte del castellano, en cada pueblo indígena también es oficial su idioma, su lengua materna. Entonces, en el preámbulo de la Constitución también hace referencia a que la sociedad venezolana es una sociedad democrática, participativa y protagónica, pero también hace referencia a que es una sociedad pluricultural, multiétnica. Entonces, partiendo de ese preámbulo, también en el currículo bolivariano, también tenemos lo que es la interculturalidad, que transversaliza todo ese currículo. Desde ese entonces se ha creado lo que es la figura del docente EIB, que no es más nada que transmitir la cultura en todas sus manifestaciones de cada etnia. En este caso, me tocó a mí la etnia guayú. Nosotros los guayús tenemos nuestra propia educación, es decir, una educación de la vida para la vida. Desde pequeños nos enseñan a lo que es el sentido de pertenencia, lo que es la responsabilidad. Por ejemplo, el niño cuando está de 4 a 5 años, está con su papá en el pastoreo, lo acompaña y él observa todo lo que en su contexto puede haber. Por ejemplo, ese niño no es que eh, lo vayan a colocar ahí para que cuide y esté siempre pastoreando. No, al niño se le da esa responsabilidad, pero también se le da su incentivo. Es decir, que el niño, aparte de que él va a pastorear ese, digamos, ganado, él también tiene sus animalitos, le dan dos, y a medida que va pasando el tiempo, pues también él tiene su parte ahí. Por eso que él tiene un sentido de pertenencia, a que cuide ese patrimonio familiar, pero también él tiene su pertenencia allí. Por lo tanto, él desde pequeño ya tiene ese sentido de responsabilidad. La niña, cuando está en el tiempo que pasa hacia la pubertad, también las abuelas, las tías, las madres, hacen lo que se llama por ahí un encierro, pero dentro de ese encierro es la transmisión de la cultura. ¿Ves? Entonces preparan a la niña para afrontar una vida de niña a ser mujer y la preparan para la vida. Le enseñan artesanía, le enseñan todo lo que es referente a que vaya a ser una mujer preparada para la vida, que mantenga esa cultura. Entonces ahí se produce un momento de transmisión de valores culturales propias del guayú. Entonces, de ahí es que parte nuestra educación propia sobre esos valores fundamentales y a través de la educación intercultural, que no es más que un encuentro entre las dos culturas, es decir, la cultura criolla, bien la podemos llamar como la aliguna, y lo que es la cultura propia del guayú. Cuando ellas se entrelazan, ahí se produce lo que es la educación intercultural, bilingüe. ¿Por qué? Porque se tiene que manejar los dos idiomas, es decir, en este caso el guayunaiki y
por otro lado está el Alimunay. Entonces, yendo al ámbito educativo, en nuestras escuelas, que tengan población, y en este caso Guayú, se trabaja mucho con esa cultura. Por ejemplo, a través de muchas estrategias podemos trabajar con los niños. Tenemos lo que es la guayunquera, que es elaborar figuras con barro, con arcilla. Ahí le estamos instruyendo al niño que lo que es su cultura, lo que él trae de su pueblo, de su comunidad, también dentro del plantel, dentro de la escuela, es valorada y por lo tanto se refuerza esa educación y por supuesto vamos a obtener mejores niños porque se está tomando en cuenta eso, esa parte de lo que es su propia cultura, el idioma. Antes he observado durante mi vivencia de que muchas veces en varias partes, no solamente en la escuela, no les permitían a los niños hablar su propio idioma. ¿Sí? Entonces es una oportunidad, creo que mutuo aprendizaje, tanto del docente que no es hablante del idioma guayú, sino que el niño es hablante. Entonces debe haber como una retroalimentación. Y esa parte no debe ser ignorada, más bien debe ser enriquecida mutuamente con el docente. También tenemos la parte de los juegos tradicionales, que acabamos de tener una actividad en este mismo lugar, donde se mostraron todo ese potencial cultural que tiene las etnias, en este caso reabundo mucho en el Guayú porque por supuesto soy de ese pueblo. Entonces, y hemos tenido digamos, vamos a utilizar este término, un feedback entre esos niños pertenecientes a esa etnia. También tenemos lo que es la parte de artesanía, como las niñas, los niños elaboran a través de estos grupos estables, ahora grupos de interés que llaman, también podemos aprovechar ese momento, ese encuentro. Tenemos los representantes. ¿Ves? Entonces, lo que es en el estado Zulia, como vamos a decir, un estado indígena por excelencia, porque tenemos las 5 etnias presentes, lo que son Bari, Apreria, Yupa, Añún y la Guayú. Entonces, debemos de tomar en cuenta como docentes que debemos tener una educación de calidad. Se requiere, como estos momentos lo demandan, pues entonces tenemos que tomar muy en cuenta lo que es esa parte, la interculturalidad, porque de esa forma podemos integrar mejor nuestra labor. Así que